Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ahora te enseñaré a enfocarte solo en mí. No prestes atención a los demás. Vamos, mírame. Gira acercó su rostro. Sus grandes ojos redondos brillaban con vitalidad y entusiasmo, y cuando esos mismos ojos lo miraron directamente sin esquivar, toda la sensación de miedo desapareció por un momento, reemplazada por una emoción y una timidez abrumadoras. Al ver la quietud inmóvil de Ko, el cuerpo delgado aprovechó la oportunidad para extender la mano y quitarle las gafas de sol de su atractivo rostro, haciendo que el hombre alto contuviera el aliento automáticamente. Te dije que me mires, no mires a otro lado, enfócate solo en mí. Imagina que estamos grabando una película. Yo soy tu amante y las personas a nuestro alrededor son el equipo de filmación. Ko giró para mirar a la gente en el restaurante. El bullicio resonaba por todas partes, dándole dolor de cabeza, pero en un instante la mano de Gira sujetó su barbilla, obligándola a volver a mirarlo y a conectar sus miradas. ¿Por qué miras a otro lado? Porque cuando hablas de otras cosas tengo que prestarles atención. ¿No soy lo suficientemente interesante para que me mires? Knockout. Una sola frase lo dejó fuera de combate. Está bien, ahora solo te miro a ti. No solo lo digo, sino que también miro fijamente el rostro pequeño con profundidad. Las imágenes en su mente reflejaban claramente los eventos de ayer. Todo era pasión, palpitaciones. Gira a los ojos de Ko. Era tan provocador que su cordura se desvanecía. Solo se dio cuenta de nuevo cuando escuchó al otro hablando con una voz suave y tranquila, casi como un arrullo. Mírame y respira lentamente conmigo. Gira inhaló profundamente. Ko siguió su ejemplo y exhaló. Él hizo lo mismo. Bien, sigue haciéndolo. Ambos practicaron controlar la respiración por un rato más. La segunda lección de Gira llegó cuando el cuerpo delgado dio una instrucción. Mírame a los ojos y descubre qué pienso de ti. El joven siguió las instrucciones como si estuviera bajo un hechizo. Ambos comunicaban sus sentimientos a través de la mirada. Ko aún recordaba claramente la primera vez que miró a los ojos a Hira antes de decidir controlarlo. No sintió nada, exacto, solo era otro ser humano, alguien que no tenía influencia sobre él. Si hacía bien su trabajo, se quedaría. Si lo hacía mal, simplemente lo iba a despedir. Ese era el sistema de trabajo en su vida hasta entonces, pero Gira no era así. Tal vez este hombre ni siquiera era humano, era como un mago. No sabía qué tipo de magia usaba, pero lo había hechizado hasta perder la cabeza. Gira le hizo conocer la ira, la satisfacción, los celos, el deseo de complacer, de hacer el bien y finalmente le dio ganas de cambiarse a sí mismo. Si le preguntaran qué significaban los sentimientos reflejados en los ojos del otro, Kono se atrevería a adivinar, pero probablemente eran sentimientos positivos. No le importaba si el otro lo percibía o no. Lo que le importaba era que su propio corazón era claro. Tal vez todos esos sentimientos que nunca había experimentado antes podían llamarse amor. El lujoso hotel no era diferente a un nido de amor. Después de volver del restaurante, Cole le pidió a Hira que no regresara a su habitación y lo llevó a su penthouse en su lugar. Ambos se acariciaron desde el ascensor, tomando mucho tiempo para llegar a la habitación. Dentro de la habitación aún había flores de iris esparcidas. Algunas estaban marchitas, pero otras seguían hermosas porque tenían agua para mantenerse. Kono las había tirado desde el día del incidente, porque lamentaba que ese día Hira no hubiera tenido la oportunidad de dibujarlo con las flores de iris. El hombre alto fue directamente a la estación de bebidas primero. Vertió licor de ciruela hasta casi llenar el vaso y lo levantó para beber, lo que hizo que el observador frunciera el ceño. ¿Estás estresado? ¿Quién dijo que estoy estresado?
¿No dijiste que bebes licor de ciruela para aliviar el estrés? No, solo se convirtió en un hábito. Emborráchate conmigo esta noche. Creo que mejor no bebo. ¿Por qué? Normalmente no bebes licor. A decir verdad, soy bastante de tomar licor. Solo pienso que no debería beber cuando estoy contigo. Muchas personas tienen comportamientos extraños cuando estás borracho. Algunas gritan ruidosamente, otras lloran dramáticamente, pero para Gira era aún más intenso. Cuando se emborrachaba siempre terminaba diciendo lo que realmente sentía. Por eso sus amigos de la universidad nunca tenían que esforzarse para descubrir la verdad. Bastaba con darle un poco de licor y en poco tiempo lo sabían todo. Mis amigos decían que cuando estoy borracho, hablo sin pensar como si mi boca no tuviera filtro. Interesante, dijo Ko, con los ojos brillando de curiosidad, deseando experimentar esa faceta. Rápidamente sirvió licor de ciruela en otro vaso, vertiendo incluso más que en el suyo. Oye, ¿intentas emborracharme o qué? No, gracias. No estás en el ánimo, espera un momento. El joven se giró y encendió el altavoz de la habitación, conectándolo a su teléfono móvil. Pronto una música familiar comenzó a sonar. Era la canción "Puedo elegir" y la melodía del primer verso empezó a tocar.